hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedece, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Y nadie es como Él, oh grandioso. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Te adoramos solo a ti, Señor. Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Y nadie es como Él, oh grandioso. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Proclame que a Él, solo a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Aleluya. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Te adoramos a ti, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Bendiciones para todos. El capítulo 15 del Evangelio de Juan, versículos 1 al 11,
El Señor Jesucristo, enseñando a sus discípulos, les dice de la siguiente manera: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. En el sermón del aposento alto, que se inicia en el capítulo 13 del Evangelio de Juan y se extiende hasta el capítulo 16, Jesús habló con sus 12 discípulos antes de ir a la cruz. Allí se desgranan los temas fundamentales de la vida cristiana que nos enseñan cómo seguir a Jesús siendo un discípulo de compromiso con Él. La doctrina de la unión amorosa y vital entre el creyente y Cristo se ilustra de varias maneras en las Sagradas Escrituras. El apóstol Pedro lo presenta como una relación semejante a las piedras que sirven de cimiento o fundamento en una casa, cuando escribe su primera carta a los hermanos que están en la dispersión, que están sufriendo y que necesitan una voz de aliento que les permita mantenerse firmes. Allí, en el capítulo 2, versículos 5 y 6. El apóstol Pablo lo considera como algo semejante a la unión entre esposos. El capítulo 5, versículos 25 y 32 que Pablo escribe en la carta a los Efesios, lo dice de una manera muy especial. En otra parte, el mismo apóstol Pablo hace referencia a esa relación entre Cristo y su iglesia, Cristo y sus discípulos, comparándola con el cuerpo humano, siendo Cristo la cabeza y sus seguidores los distintos miembros del cuerpo. Efesios capítulo 4, versículos 15 y 16. Juan ilustra gráficamente la unión del creyente con Cristo, comparándola con la vid y sus ramas o pámpanos, a fin de animar a todo creyente que aspire a una experiencia renovante en su relación con el Señor. Y esto nos lleva a preguntarnos cómo debe ser nuestra relación, cómo debe ser la relación de cada discípulo con el Señor Jesucristo. En este pasaje, Jesús les subraya a sus discípulos la clave de una relación fructífera. Cuando nosotros nos relacionamos con alguien, siempre esperamos que esa relación deje algo bueno en nuestras vidas y nos permita crecer como seres humanos, como personas. Y cuando nos relacionamos con el Señor, debemos aspirar a tener y a dar lo mejor de nosotros y recibir del Señor asimismo las cosas que son superiores a lo que podemos darle a Él. Y el Señor le muestra a sus discípulos la clave,
con una palabra que aparece alrededor de 10 veces en los primeros 11 versículos que hemos leído de este capítulo 15, y es que para poder tener una relación enriquecedora con el Señor, donde nosotros podamos producir frutos apacibles de justicia y el fruto del Espíritu Santo, debemos permanecer en Él. Es un imperativo del Señor: permaneced en mí. Esta alegoría nos enseña que Jesús es la vid verdadera, que el Padre es el labrador y los creyentes somos los pámpanos que debemos permanecer en Él. Examinemos una a una estos 3 aspectos que nos relata este pasaje que hoy el Señor nos permite estudiar. En primer lugar, yo soy la vid verdadera, dijo Jesús. Y si Él está diciendo que es la vid verdadera, debe ser porque hay una vid que es extraña. Y la pregunta es, si hay una vid extraña, ¿qué y cómo está nutriendo a las personas o cómo está nutriendo a los pámpanos para que puedan llegar a dar fruto? Y Jesús lo enfatiza porque si Él dice que Él es la vid verdadera, es porque hay algo que es falso. Jesús pudo haber dicho simplemente yo soy la vid, pero su afirmación nos debe llevar a nosotros a mirar cuidadosamente como pámpanos a cada creyente si está nutriéndose de esa vid que es el Señor Jesucristo. A cada persona que no conoce a Jesús y que muchas veces se nutre y llena su corazón de ceniza, para que pueda venir aquel que tiene toda razón, toda palabra y todo poder, y que puede transformar nuestras vidas y ayudarnos a ser esos pámpanos, esas ramas, esos sarmientos que dan fruto, y que ese fruto de nosotros sea abundante y permanezca. La vid es símbolo de Israel. La vid estaba muy enraizada en Israel con el tiempo se convirtió en un símbolo del pueblo. Flavio Josefo, el historiador, nos dice que Herodes había invertido mucho dinero en el templo para congraciarse con los judíos y darles fastuosidad. De hecho, cuando llegaba gente de otros lugares, elogiaban la obra que Herodes hacía o había hecho en aquel templo, que los judíos consideraban un lugar único, un lugar que ellos se mofaban y hacían alarde de tenerlo. Y él hizo las puertas de bronce de Corintio de 11 metros de alto, y estas puertas deberían abrirlas y cerrarlas varias personas. En la parte superior de estas puertas estaba en el dintel una vid de oro labrada con todos sus racimos, y este era un símbolo que usaba Israel para designar lo que ellos eran. Asimismo, Flavio Josefo, considerado como un historiador del pueblo judío con mucha autoridad, nos cuenta que los macabeos antes de Cristo tenían una moneda que tenía una vid que representaba al pueblo de Israel. El Antiguo Testamento habla de Israel como la vid. El profeta Isaías, en el capítulo 5, versículo 1 al 7, nos cuenta que el Señor tenía una viña y la había labrado, la había cuidado, la había sustentado, la había mantenido y esperaba que esa viña diera uvas, y en el tiempo del fruto, en el tiempo de la cosecha, lo que dio fue uvas silvestres, es decir, uvas que no servían para lo que se recogían aquellas uvas y hacer el vino, y para tener allí parte de lo que consideraban como el segundo aspecto de la economía del pueblo de Israel.
Oseas el capítulo 10, versículo 1 en adelante, nos dice a nosotros que Israel es una frondosa viña que da fruto para sí misma. Y por dar fruto para sí misma, por mantenerse ella aislada, por hacer las cosas no conforme a la voluntad del Señor, se desvió y hacía altares en los lugares altos para sacrificar a los dioses ajenos, para sacrificar a aquellos que muchas veces ofendían al Señor y unirse a los pueblos que no amaban a Cristo, que no amaban al Padre, que no pertenecían a la historia de Israel. El Salmo 80, versículos 8 al 16, muestra a Israel como la vid que salió de Egipto, como el pueblo diferente, como aquellos que fueron rescatados por la mano poderosa del Señor, y que aún estando en el desierto, cuando Moisés envió los 12 espías a la tierra prometida, recuerden que aquellos espías que regresaron trajeron grandes racimos de uvas y hablaban de eso como una gran bendición. Caleb y Josué, mientras los otros 10 crearon el pánico colectivo en medio del pueblo y se desviaron diciendo cosas que no pertenecían al Señor. Dejaron de hablar de la fe, empezaron a traer desánimo a los hermanos, viendo solamente los obstáculos, mas no mirando la bendición tan grande que Dios les estaba ofreciendo, porque el Señor les iba a dar una tierra que fluía leche y miel, pero ellos tenían, siendo libres de Egipto, mentalidad de esclavos. Jeremías, el capítulo 22, versículo 21 nos dice que Israel es un sarmiento degenerado de una vid extraña. Esta alegoría nos enseña a nosotros grandes cosas, porque está claro que Israel se corrompió y que no dio el fruto que el Señor esperaba que diese. No había coherencia entre los maestros y sus enseñanzas. Enseñaban algo y hacían cosas que no estaban ceñidas a las palabras que el Padre les había dado. Los sacerdotes habían hecho del templo un gran negocio para ellos, sus hijos y su familia. La habían convertido en una cueva de ladrones. Y Jesús tuvo la bendición de estar allí, pero también tuvo un momento en el que les exhortó severamente y les dijo que esa era su casa, casa de oración, pero que ellos la habían convertido en eso, en un lugar no digno para adorar y alabar al Dios vivo y verdadero. Los escribas tenían que interpretar la ley y la tergiversaron. Hacían daño a los extranjeros en la forma como ellos pensaban y la manera como trataban de ejecutar sobre ellos su ira, su juicio, por no pertenecer al pueblo de Israel. Pensaban los hermanos o las personas de esa época que cumpliendo con los rituales pertenecían a la vid. Si alguien les preguntaba, ¿eres parte del pueblo? ¿Eres parte de esa vid escogida por Dios? Ellos inmediatamente se ceñían a hablar del tiempo en que iban al templo, de lo que ellos podían cumplir, de cómo se lavaban las manos, de lo que ellos, las oraciones que hacían en todo un día. Pero saben, hermanos, había algo que ustedes y yo muchas veces debemos analizar, y es que pensamos que cumpliendo con los rituales se pertenece a la vid, y no es solamente para el pueblo de Israel. Es para nosotros también quienes pensamos en muchos momentos de nuestra vida que cumpliendo con una serie de requisitos en nuestra misión, en nuestras congregaciones, entonces ya nosotros estamos bien y estamos con eso agradando al Señor. Pero el Señor quiere llegar un poco más allá, porque aunque ellos cumplían con muchas cosas como muchos de nosotros cumplimos, la conducta de ellos no se modificaba en eso y en el corazón de ellos no pasaba nada. Y esto es peligroso, porque aquí nos está hablando de un corazón que se endurece, de un corazón que escuchando la voz de Dios se habitúa tanto
a decir, ya eso lo he escuchado, ya eso lo sé, y no abre el corazón para que eso que sabe empiece a producir en su vida algo. La confrontación de Jesús es directa. ¿Sabe? Jesús no va por las ramas, Jesús va donde tiene que ir. Jesús está haciendo una crítica a todo un sistema religioso que se está cayendo, que no ofrece respuestas a las necesidades del pueblo. Jesús es la vid que ofrece vida eterna al que se acerca a Él y que ofrece vida nueva a todo aquel que acepta su nombre, que le acepta a Él como su Señor y su Salvador y empieza a vivir de acuerdo a lo que la palabra del Señor le enseña. Nada ni nadie puede ofrecer vida eterna como nosotros cuando venimos y vemos a Jesús, que es el dador de la vida eterna. Cuando Jesús ofrece vida eterna es porque Él es el camino, es la verdad y es la vida. El que lo conoce a Él, conoce al Padre que le envió. El que lo tiene a Él, tiene en su corazón, en su ser, la vida de Dios, porque ha nacido de nuevo por el poder del Espíritu Santo. Porque la palabra, que es viva y eficaz, produce ese cambio, esa conversión del mal camino al camino del Señor. Y entonces empezamos a vivir de acuerdo a lo que el Señor ha establecido con nuestras vidas y para nuestras vidas. Pero Jesús no solamente es la vid verdadera. Jesús también habla, en segundo lugar, que su Padre es el labrador. Y el Padre de Jesús es el Padre nuestro. Y nosotros podemos invocarle, y cuando oramos debemos decir: Padre, en el nombre de Jesús nos dirigimos a ti. De hecho, Él nos enseña que todo lo que pidiremos al Padre en su nombre lo recibiremos. Y aquí entonces nos damos cuenta que Jesús, el Padre y el Espíritu Santo no son inconexos, sino que se mantienen unidos para cumplir con el propósito de Dios aquí en la tierra. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que hagamos discípulos, que presentemos el Evangelio a toda criatura, que formemos hombres y mujeres que sigan los caminos del Señor y que nos preparemos aprendiendo de Él día a día para llevar estas buenas nuevas de salvación y para que el día en que el Señor aparezca por la iglesia de Él podamos irnos a morar eternamente y para siempre, o si el Señor nos llama antes, como ha llamado a muchos hermanos, irnos con Él y descansar de este peregrinaje terrenal y disfrutar de las moradas celestiales, de las moradas de amor que Él fue a preparar para nosotros. El Padre es el labrador. El Padre ofrece un cuidado experto en la vida de la vid. El Padre, mis queridos hermanos, nos enseña la Escritura que al recibir a Cristo somos bautizados por el Espíritu Santo en su cuerpo. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 17, y Primera de Corintios, el capítulo 12, versículo 13. Por fe continuamos en unión viva con Él. Ya no nos pertenecemos, le pertenecemos al Señor. En el momento en que tomamos esa decisión, al oír su palabra, al responder a la voz de Dios que nos llama para arrepentimiento y reconocer que Cristo es el Salvador del mundo y el Salvador de nuestras vidas, somos sellados por el Espíritu Santo y ahora le pertenecemos al Señor. El Padre trabaja para asegurarse que esa vid esté dando el fruto adecuado. Somos los pámpanos y es la vid de la cual dependemos, el Señor, que nos da esa vida eterna. Y sabe que la única función de los pámpanos en la vid es para llevar fruto. La vid no sirve sino para estar nutriendo a los pámpanos. La vid tiene esa única función porque ni aun su madera, sus raíces, lo que ella es, sirve para encender fuego, no tiene ningún fin, ningún uso constructivo, solamente eso.
El fruto es lo que quería el Padre cuando plantó a Jesús en la tierra. ¿Te imaginas este mundo en tinieblas, este mundo hambriento y sediento de Dios, necesitado urgentemente de una palabra llena de vida y de esperanza? Escucha palabras que cambian el corazón, palabras que llenan y refrescan el alma sedienta, palabras que nos permiten a nosotros vivir una vida totalmente nueva. Esas palabras que vienen de parte del Señor, que cuando la persona está deprimida, cambia su estado de ánimo, que cuando la persona piensa que su vida está ya en el final, aún siendo muy joven, y escucha el Evangelio, se entrega al Señor, hay una nueva identidad con el Señor, y su existencia empieza a ser transformada día a día, momento a momento, en la medida en que la vid está alimentando a ese pámpano y empiezan a darse cosas totalmente nuevas en nuestras vidas. Es el Señor el que puede hacer eso. Pero el Padre, que está pendiente de la viña, que quita el pámpano que no sirve, que no está dando fruto, hace ese proceso de podamiento. No quiere decir que elimine al creyente verdadero. Recordemos que esto es una metáfora de la viticultura y que nos está llevando a nosotros a comprender, que nos está enseñando a nosotros la importancia de conocer al Señor y mantenernos en esta relación. ¿Es tu vida Jesús o es otra persona? ¿Estás dependiendo de Él o dependes de las circunstancias? ¿Dependes de tus emociones? ¿Dependes de lo que otra persona te diga sin consultar muchas veces con el Señor siendo creyente? Pues aquí esta lección nos dice a nosotros que el Padre está haciendo una obra. Él está trabajando. Jesús nos enseñó a nosotros en este mismo Evangelio: mi Padre y yo hasta ahora estamos trabajando. Hermano que me escuchas, lo que pase con tu vida es trabajo de Dios si estás sometido a Él. Si te rebeldizas, si rehusas escuchar el consejo de Dios y someterte a su voluntad, pues ya la situación es otra. Pero si tú estás buscando la presencia de Dios y estás siguiendo al Señor, quiero decirte que el Señor entra en ese proceso de limpieza de nuestras vidas. ¿Para qué? Para que nosotros llevemos más fruto y entrar en el proceso de podamiento, que las manos del Padre se posan en nosotros para empezar a quitar toda ira, soberbia, para empezar a trabajar la mentira en nosotros, para empezar a trabajar esas áreas que están erosionadas, aquellas mañas que traemos del mundo y que el Señor quiere cambiarlas, aquellos principios equivocados por los cuales regíamos nuestra existencia y que ahora viene nuestro Padre Celestial y empieza a decir: no es como tú lo estás haciendo, no quiero esto para tu vida, no te edifica, no te construye, no vas a dar el fruto mío en tu corazón. Entonces, mi querido, usted y yo empezamos a pasar por momentos que son muchas veces increíblemente dolorosos, fuertes y a veces incomprensibles, pero necesarios de parte de Dios para nuestra vida. El Señor no está consintiendo nuestro ego. El Señor está derribando nuestro ego. El Señor sabe si el trato de Él y la prueba que permite a nuestra vida nos está lastimando. No nos va a consentir, nos va a fortalecer para ir formando en nosotros el carácter del Señor Jesucristo. Él limpia porque Él sabe que al hacerlo es cuando hay el crecimiento. Si no hay poda, no hay avance. Si no hay poda, no empezamos a madurar. Si no hay poda de parte del Señor en nuestras vidas, si no hay una forma como Dios está trabajando y si tú no te sometes a esa forma, no vas a avanzar en el conocimiento de Dios y vas a quedar en una estatura espiritual que no va a agradar a Dios y te vas a sentir frustrado o frustrada en tu vida espiritual, mi querido hermano. La poda da la impresión que la vid queda inutilizada
porque es tal la forma como queda de limpia, como queda muchas veces de lánguida, que nosotros podemos pensar, o el que conoce de este oficio, sabe que no es así y que algún día esa vid va a empezar a producir fruto. Y nosotros podemos pensar que se está sufriendo demasiado, que ya no hay cómo hacer, que no nos vamos a levantar. Pero el enemigo de nuestras almas es el padre de mentira. Y en medio de esa poda, Dios está haciendo lo excelente en nuestra vida. Escúchalo, Dios no está haciendo lo mejor en nuestra vida, sino lo excelente, porque el Señor no se especializa en llevar gente a la derrota, sino en llevar derrotados a la victoria. En sacar gente lo que no es, ahí es donde Dios se glorifica. En aquello que es despreciable aún para los ojos del mundo, para los ojos de los demás, aún a veces nosotros como creyentes podemos caer en el pecado de juzgar a una persona y pensar que la vida de esa persona jamás va a cambiar, jamás se va a levantar. O a veces vemos algunas luchas que tiene y no alcanzamos a comprender la obra misteriosa de Dios, la rara obra de Dios en la vida del ser humano. Y nosotros debemos más bien, en vez de criticar, orar por esa persona para que el Señor le levante, para que el Señor le dé fortaleza y para que en el proceso de la poda, en el proceso de las lágrimas, en el proceso del no entender, en el proceso cuando todo se derrumba, en lo cual estaba confiando, para el proceso cuando todo se le viene abajo a uno muchas veces, o en el momento en que la salud falta y que es una forma como Dios poda para enseñarnos a depender de Él, en ese momento el Señor nos ayude a comprender y a ser de fortaleza para ese hermano o para esa persona, porque cuando se está en las manos del Señor se está seguro, pase lo que pase, vivamos lo que vivamos, sintamos lo que sintamos, en las manos del Señor nosotros somos más que vencedores, porque Él nos está ayudando y nos está sacando adelante. Hay momentos en los que Dios nos frena, porque Él conoce que si no nos frena, vamos a terminar mal. Y Él quiere que tú y yo estemos bien. Y entonces nos frena y a veces decimos, pero ¿por qué me frena así? ¿Por qué no puedo disfrutar de esto? ¿Por qué no puedo seguir haciendo aquello? A veces la ansiedad llega a tu vida de una manera desbordada y el Señor tiene que intervenir. La irrupción de Dios en nuestra vida es absolutamente necesaria, porque muchas veces es la forma como Él poda, quita, trabaja, ministra, hace su cirugía espiritual en nuestras vidas para que tú y yo podamos seguir triunfantes en Cristo. En tercer lugar, viene la parte importante como las otras, pero acá es lo que nos toca a nosotros: permaneced en Él. De los versículos 4 al 11 es la propuesta de Jesús. Estar vitalmente unidos a Él. Sin unión con Cristo no hay fruto. Si no nos mantenemos dependiendo de Él, no hay. No podemos ser autosuficientes. El creyente no se pertenece, le pertenece al Señor. En todo lo que nosotros hagamos, en la forma como pensemos o actuemos, hay alguien maravilloso que es el Señor, que nos está llevando de su mano y nos está enseñando a depender de Él. Y saben, una de las cosas difíciles para nosotros es esperar en Dios, porque esperar en Dios hace parte del que dependamos de Dios, porque depender de Dios y permanecer en Dios no es solamente pedirle a Dios e ir a los servicios y cumplir con ciertas cosas. Es realmente estar juntamente crucificados con Cristo. Es estar unidos al Maestro. Sin fruto no hay vida espiritual. Si tú dices que eres una persona espiritual, tú debes dar fruto. Y lo que más anhela
el Padre, y lo que glorifica al Padre es que nosotros demos fruto. Jesús, estando aquí en la tierra, al enseñar el Sermón del Monte en el capítulo 7, versículos 15 al 19 del Evangelio de Mateo, nos dice a nosotros: por su fruto los conoceréis. El árbol bueno debe dar buen fruto, el árbol malo no va a dar fruto bueno. Porque la transformación de nuestras vidas cuando estamos dependiendo del Señor, cuando permanecemos en el Señor, es que viene algo de adentro hacia afuera. No somos transformados de afuera hacia adentro. La gente muchas veces interpreta el Evangelio como una transformación de cosas externas. Las cosas externas van cambiando en la relación profunda que tengamos con el Señor. En el permanecer con el Señor, Él nos va a indicar lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Ese es lo que el Señor nos está hablando aquí. El permanecer en Él, mis queridos hermanos, nos dice a nosotros que se van a dar profundos y se va a producir frutos de arrepentimiento, como el Juan el Bautista le dijo a la multitud en el capítulo 4 del Evangelio de Mateo, versículos 11 y 12, cuando llegaban allí a bautizarse y ellos pensaban que con eso iban a encontrar limpieza. Juan les confronta y les dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, diciéndoles anteriormente a esas palabras: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Uno ve las multitudes caminando detrás de ídolos. Se ven las multitudes ofreciendo sacrificios a imágenes. Pero eso no trae cambio del corazón. Conocemos gente que practica algunas disciplinas, que practican yoga, que practican la meditación trascendental, que practican algunas cosas que pueden, según ellos, ayudarles, y quizás lo hacen en su estado espiritual, pero nada de eso va a traer salvación ni vida eterna a su vida. Puede que usted sea aliviado momentáneamente. Hay gente que hace uso de la fuerza de voluntad para dejar un vicio, aún para dejar a una persona, pero no trae salvación a usted. La salvación solamente la produce Jesucristo de Nazaret. El nuevo nacimiento viene como un acto de arrepentimiento, donde nosotros nos damos cuenta que somos pecadores y que necesitamos al Señor, y empezamos una vida nueva, que es lo que se considera la conversión. El pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. No podemos dar frutos celestiales en nosotras, en nuestras fuerzas. No son las obras las que salvan, pero somos salvos para hacer buenas obras. No son los hechos los que salvan, pero somos salvos para dar fruto y tener buenos hechos. Y debemos estar nutriéndonos de la savia, de la vid continuamente. Y esa savia es Cristo, que nos trae a nuestra vida, mis amados hermanos, la vitalidad de una vida nueva, y que nos ayuda para que vayamos entendiendo, como lo está enseñando el Señor a sus discípulos. En primer lugar, el verso 2 nos dice: para que lleve más fruto. Y luego dice: mucho más fruto. Y también nos enseña que ese fruto permanezca. Ahora, ¿de qué fruto nos está hablando? Nos está hablando del crecimiento en el carácter cristiano. Nos está hablando del fruto del Espíritu Santo. Que ese fruto del Espíritu Santo se evidencia en nosotros. La paz, el gozo, la benignidad, la bondad, la templanza, la fe. Cuando una persona depende y permanece en el Señor y el Padre está trabajando en él, se tiene que manifestar esta obra. Y por eso el Señor aquí nos está diciendo también que el que oye su palabra, y nosotros oímos la palabra, oímos los mandamientos y los guardamos, es decir, oír la palabra y aplicarla a nuestras vidas, va formando el carácter de Cristo en nosotros. No es tener conocimiento intelectual de la palabra de Dios,
es oír la palabra y practicar la palabra del Señor en nuestros corazones, en nuestras vidas. Hay algunos que esperan que todo lo produzca el Espíritu Santo. Y sabes que tenemos un gran privilegio que no tuvieron muchos hermanos antes que nosotros. Que no los tuvo Moisés, que no los tuvieron otros, pero nosotros lo tenemos y es la palabra, la revelación escrita. Al tener la palabra y al leer la palabra y al conocer la palabra, tenemos un conocimiento, y cuando tú tienes conocimiento, tienes poder. Y cuando el conocimiento de la palabra te da el poder para vivir, te da el conocimiento para saber lo que Dios piensa y cómo debo actuar, es mi responsabilidad practicar la palabra, y al hacerlo, el fruto del Espíritu de Dios se va consolidando en mi vida, y entonces el Espíritu Santo toma esta palabra, al aplicarla, al articularla en nuestros corazones, empezamos a ver una transformación. Jesús es la vid verdadera, nosotros somos sus pámpanos. Es crecimiento, es desarrollarnos en el Señor. Es poder entender que no fuimos llamados para estar calentando un asiento en una congregación. Que no fuimos llamados para hacer alarde de saber que tenemos el Señor en nuestras vidas, sino que fuimos llamados para ir creciendo en el conocimiento de la gracia de Dios. Algunos dicen, ya soy salvo, basta. No, mi hermano, no te quedes allí. Si ya conoces al Señor, es nuestro deber crecer en el conocimiento del Señor. Es nuestro deber recibir nuestro discipulado. Si no has bajado a las aguas después de haber recibido a Jesucristo, es nuestro deber bajar a las aguas, ser bautizados. Es nuestro deber buscar el rostro del Señor, transformar nuestra existencia en el poder de Dios, decirle al Señor que cambie lo que nosotros no podemos cambiar, y aplicar la palabra y aprender a poner los límites de la palabra a nuestra existencia, para que así demos mucho fruto y que nuestro fruto glorifique el nombre del Señor. Porque cuando la gente ve que un pámpano está produciendo uvas que no son silvestres, sino uvas que tienen buen jugo, uvas que son agradables para ser transformadas en el vino, entonces nuestras vidas son vidas que atraen a otros a los caminos del Señor, y la gente dice, verdaderamente este hombre, esta mujer, es un hombre, es una mujer que en su relación íntima con Dios, que en el lugar donde le están enseñando la palabra se han preocupado, y él también o ella también se ha preocupado por conocer y por llevar a práctica lo que él le están enseñando, y ahora tenemos gente que es transformada. Nuestro país necesita ser transformado por el poder de Dios. La gente que practica las obras de las tinieblas son llamados constantemente por el Señor a venir a la luz, para que sus obras sean manifiestas y para que se arrepientan y empiecen a vivir de acuerdo a la voluntad del Señor. El que practica el pecado es del diablo. El que practica la mentira es hijo del diablo, porque el diablo es mentiroso y es el padre de la mentira. Ahora la palabra nos exhorta constantemente a los brujos, a los hechiceros, a los que tienen dinero y están alejados de Dios, a los que no tienen dinero y no les permite acercarse a Dios, al que piensa hacerse daño en su vida, a todo aquel que está alejado, a todo aquel que está en su entendimiento entenebrecido por el mundo de las tinieblas, a venir al mundo de la luz, a que el Señor haga la obra y usted le permita ser liberado del mundo de las tinieblas, del reino de las tinieblas, y ser trasladado al reino de la luz. Cuando nosotros hablamos de permanecer en Cristo, hablamos del poder y la libertad para orar. Si permaneces en mí y permanezco en ustedes, pidan todo lo que ustedes quieran y les será concedido. Pero hay un imperativo aquí: hay que permanecer en el Señor, hay que estar en el Señor. Tenemos poder de parte de Dios para comunicarnos con Él
por la vía, por el cuerpo de Jesús a través del velo de su carne, nosotros tenemos libre entrada a la presencia de Dios, tenemos comunión con nuestro Padre y podemos disfrutar de Él. Y lo que pidamos a nuestro Padre, así como nuestros hijos, cuando vienen a nosotros y nos piden algo, que nosotros vemos que es viable dárselo, se los concedemos. Así nuestro Dios nos va concediendo conforme a su voluntad. Es algo recíproco. Permanecemos en Él y Él permanece en nosotros. Y no debemos perder de vista que su amor nos sostiene y nos ayuda. Un buen padre no le da a su hijo lo que no le va a edificar. Y aquí Jesús está diciendo que si permanecemos en su amor y su amor permanece en nosotros, nos damos cuenta que no es una relación fría. Nos damos cuenta que no es una relación seca. Nos damos cuenta que es una relación de amor con el Creador, con el Señor, con aquel del cual la Escritura nos dice que nos amó de tal manera que dio a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Concluimos. La vida fructífera es el resultado de permanecer en Cristo. El creyente debe procurar mantener una relación viva con el Señor que le nutre y le permite dar fruto en abundancia. Amada iglesia, que el Señor te siga bendiciendo, que su gozo esté en ti, que su rostro resplandezca sobre tu vida, que te dé paz y que su nombre esté en todo lo que tú emprendas, sobre tu casa, tus hijos, tu negocio, tu trabajo, y la bendición de Dios, que es la que enriquece y no añade tristeza, te acompañe y te alcance. Recuerda, Jesús es la vid verdadera, su Padre el labrador y nosotros pámpanos. Dios les bendiga. Oramos. Padre, gracias te damos en este día. Te damos gracias porque tu amor es grande, porque tu misericordia es infinita, porque tú estás a nuestro lado y nos enseñas, nos consuelas y nos ministras de una manera sobrenatural. Gracias por la palabra tuya, porque esta palabra es viva y eficaz, por enseñarla a los discípulos en el aposento alto y por enseñárnosla a nosotros también en este día. Sigue ministrando nuestras vidas, sigue ministrando nuestros corazones. Y a ti, amigo, que no conoces del Señor, en este día quiero invitarte a que le recibas, a que no seas un pámpano que está para ser echado en el fuego eterno, sino que seas un pámpano que permanece en la vid que es Cristo, nutriéndote de Él y recibiendo la bendición de la vida eterna y de la vida nueva. Y podemos orar diciéndole al Señor así: si deseas entregar tu corazón a Cristo, Señor amado, en este día te bendigo, te doy gracias y te pido perdón por mis pecados. Te pido, Señor, que mi nombre quede escrito en el libro de la vida, porque hoy te acepto como mi Señor y mi Salvador. Doy gracias en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Si hiciste la oración de fe, comunícate al teléfono que aparece en pantalla. Amén.